Buenas tardes, aquí estamos otra vez en un capítulo más de Desde la Cocina, aquí en la Iglesia de la Unión. Y estamos, como dice la palabra de Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas son palabras del Señor. El Señor quiere que tú abras la puerta de tu corazón, que dejes entrar su palabra para que Él pueda bendecirte. Vamos entonces, en esta tarde, al libro de Josué, allí en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y es un capítulo un poco extenso, vamos a leer algunos pasajes de ese capítulo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritaréis. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran voz, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, y cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Jericó era una de las ciudades de la tierra prometida. Dios había liberado a su pueblo por mano de Moisés de la esclavitud del Egipto. Lo trajo por el desierto, allí le dio sus leyes, sus estatutos, los 10 mandamientos, y allí también hizo de ellos una nación, y luego salieron para conquistar la tierra prometida. Jericó era una de las ciudades de la tierra prometida. Por lo general, Palestina en aquel momento se caracterizaba por ser un conjunto de ciudades-estados, pequeños reinos que estaban por lo general en lucha unos con otros, y entonces tenían sus ciudades fortificadas, amuralladas, porque continuamente tenían guerra allí. Jericó era una de las ciudades más grandes, más fortificadas, y que estaba exactamente o por allí, por el medio de la tierra prometida. Era una ciudad clave para poder tomar la tierra prometida, una ciudad ineludible. Sus habitantes originarios eran cananeos y estaban allí con sus prácticas idolátricas y un montón de cosas más, por lo cual Dios decidió enviarles esa forma de castigo. Poder, digamos, tomarlas. Pero lo importante en este caso es lo que había dicho Dios. En el versículo 2 dice: mas Jehová dijo a Moisés: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios les había dicho que Él había entregado en la mano de ellos esa ciudad. O sea, lo importante no era que tuvieran un plan perfecto, lo importante no era que tuvieran armas de guerra, lo importante no era que tuvieran recursos, lo importante no era que tuvieran un gran ejército, que sin duda no lo tenían, pero sí lo importante era que ellos tuvieran el plan de Dios en su vida,
que ellos tuvieran exactamente de parte de Dios lo que tenían que hacer para la victoria. La toma de Jericó no fue una idea del hombre, fue una idea de Dios. Dios los trajo hasta la tierra prometida, Dios los introdujo en la tierra prometida, hizo pasar el Jordán al igual que pasaba el Mar Rojo. Dios dividió las aguas delante de Josué, como lo había hecho delante de Moisés, y allí ellos salieron a conquistar la tierra. Pero cuando se empezaron a querer conquistar la tierra, entonces lo primero que encuentran delante de ellos es una de las ciudades más fortificadas y más difíciles, la ciudad de Jericó. Tomar esa ciudad posiblemente no fuera una idea, digamos, que pareciera razonable, porque el pueblo que había salido del desierto ahora tenía que enfrentarse con una de las ciudades más difíciles. Dios había dicho: yo he entregado en tu mano a Jericó. Dios les había dicho: yo he entregado en tu mano a Jericó. Y eso era lo importante. Lo importante era que tenían una promesa de Dios. Tenían una palabra de Dios. No solamente era, digamos, el dicho de Josué, no solamente era lo que Josué estaba diciendo, sino que era lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios quería hacer. Y Él les había prometido, les había dicho: yo los he entregado en su mano. Entonces, esta es importante y debemos asegurarnos en nuestra vida que Dios está en nuestros asuntos, que Dios está en medio de nuestras peleas, nuestras luchas, que Dios está allí con una promesa, que tenemos la promesa adecuada de Dios para lo que queremos hacer o para lo que vamos a realizar. Deberíamos ver ese problema como Dios lo ve. Cuando los israelitas vieron una ciudad, dice el versículo 1, que estaba cerrada y bien cerrada. Estaba fortificada. Estaban allí los hombres de guerra en los muros, estaban las puertas cerradas, estaba todo dispuesto como para decir: aquí los israelitas no van a poder pasar. Pero Dios había visto las cosas de otra manera. Dios no veía lo grande de la fortaleza, sino el poder, la victoria que Dios iba a dar en aquel momento, el poder que se iba a derramar en aquel lugar, que iba a producirse en aquel lugar. Entonces ellos debían, como primera lección, empezar a aprender a andar en las promesas de Dios, no en sus vistas, según lo que ellos veían, ni en sus planes, sino en lo que Dios quería hacer en sus vidas. Lo segundo también que leímos era el método que iban a usar. Ellos debían rodear la ciudad durante 6 días, tocando las bocinas, llevando el arca allí alrededor, y debían hacerlo en completo silencio. Imagínense ustedes esos cientos de personas caminando alrededor de la ciudad, tocando los sacerdotes, los 7 sacerdotes, los cuernos de carnero allí, y todos en silencio. Es una estrategia bastante loca, si se quiere. Es una estrategia que cualquier persona que tenga algún conocimiento de estrategias militares o estrategias de juego, como hay hoy en día tantos juegos de estrategia, te puede decir: bueno, ¿qué se gana con dar vueltas alrededor de una ciudad sin decir nada y solamente tocando algunos cuernos de carnero? Es una estrategia que parece que no fuera a dar resultado. Más si consideramos que en la antigüedad, para tomar una fortaleza, lo que se hacía era rodearla completamente y evitar que la gente saliera de ese lugar o que entrara en ese lugar. Entonces, el asedio podía durar varios meses y, digamos, la gente se terminaba rindiendo, la fortaleza se terminaba rindiendo por falta de alimentos, o sea, por hambre. Pero el plan de Dios era de 7 días. Era un plan bastante rápido, si se quiere, pero totalmente contrario a las tácticas militares de aquel momento, ¿no? No era el método usual del asedio, pero este método, que parece más un desfile militar o un desfile que otra cosa, era sin embargo el método que Dios quería usar. El apóstol Pablo, allí en la carta de los Corintios, en primera de Corintios, allí capítulo 1, él está diciendo: porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Quizás mucha gente diga, en pleno siglo XXI, predicar que la salvación trae victoria, que la cruz trae victoria, predicar que la cruz trae salvación, predicar que Cristo puede cambiar una vida a través de la cruz. Es solamente creer, parece que fuera una locura. Una vez recuerdo hablando con un compañero de la facultad, testificándole acerca de Cristo. Yo recién hacía poco que había empezado el camino del Señor y le expliqué que solamente debía creer en Cristo para ser salvo, que solamente debía poner su fe en el Señor para lograr victorias y para salir adelante. Ya él me había dicho una vez cuando teníamos un examen que yo orara por él. Yo le había dicho, bueno, ¿por qué no oras tú? Y me dice, porque tú estás más cerca de Dios que yo, me dijo. Y después, bueno, hablándole y testificándole, hablándole acerca del Evangelio, hablando acerca de la fe en la cruz, él me dice, no, pero eso es muy sencillo, me dice. Es demasiado simple. Claro, yo entiendo, estábamos acostumbrados allí a resolver problemas difíciles, ¿no? Estábamos en la facultad de ingeniería, pero es que la salvación no es un problema de ingeniería. La salvación es algo sencillo. Dios ha puesto allí la cruz en el Calvario, y el que cree en Jesucristo es salvo, y el que lo rechaza, bueno, no dice que es locura, como decía Pablo, ¿no? Pero es el plan de Dios. El plan de Dios es así, es algo que parece una locura, pero es algo efectivo, es algo que produce resultados, es algo que da victoria. Lo importante entonces no era el método, sino era hacer lo que Dios decía. Si ellos hubieran dado 5 vueltas a la ciudad y después se hubieran retirado, los muros nunca hubieran caído. Pero si ellos hacían lo que Dios les decía, entonces ellos iban a tener victoria. Lo importante también era hacer algo que Josué les dijo y que ellos tenían que hacer, ¿no? Y Josué mandó al pueblo diciendo, en el versículo 10, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga, gritad, entonces gritaréis. Tenían que estar callados. Quizás los de la ciudad le insultaban, quizás los de la ciudad le criticaban, quizás los de la ciudad los amenazaban, pero ellos no podían responder. Ellos tenían que estar callados y esperar la orden de Josué. Esperar hasta que Dios le dijera a Josué, ahora sí. Qué tremendo. No es fácil esperar. No estamos acostumbrados a esperar. Pero como cristianos tenemos que acostumbrarnos a esperar en Dios. Tenemos que acostumbrarnos a esperar en el Señor. Y muchas veces esto no es fácil. Porque nuestro primer impulso es salir y hacer las cosas. Y ya nos vienen ideas y tratamos de hacer las cosas. Y está bien tener ideas. Y está bien ser proactivo. Pero allí ellos debían esperar. La orden era esperar. No debían hacer nada hasta que Josué lo indicara. Y es difícil esperar en Dios. Sí, claro que es difícil. Pero es algo que hay que aprender. Se aprende a esperar en Dios. Muchos personajes de la Biblia, Moisés, Josafat, David, tuvieron también que aprender a esperar en Dios. Y en que todas las épocas Dios ha querido que la gente espere en Él, porque eso es un ejercicio de fe. Si yo simplemente tengo una necesidad y enseguida Dios le respondiera así, una vez es que Dios responde así, ¿no? Una vez para el otro, de un momento para otro, pero si Dios lo hiciera de esa manera, no tendríamos oportunidad de ejercer fe. Y la fe es lo que realmente Dios quiere que esté presente en nuestra vida. Consejo, no tomemos enseguida lo que el mundo nos ofrece. No tomemos enseguida lo primero que nos viene a la mano. Cerciorémonos que forma parte del plan de Dios. Estemos seguros que Dios quiere que vayamos por ahí. Y hasta no tener una confirmación segura, esperemos en Dios. Leamos su palabra, veamos qué nos aconseja la palabra. Escuchemos la enseñanza, escuchemos la predicación. Por ahí Dios nos va a hablar. Dios va a poder revelarnos su voluntad. Va a poder mostrarnos su plan. Y aunque a veces parece locura, pero si tiene la firma de Dios, si está avalado por el Señor, ciertamente va a ser algo victorioso en nuestra vida. Y entonces dice la palabra allí en el versículo 20, entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad,
y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Se pueden lograr algunas cosas con inteligencia o con fuerza de voluntad. Sí, se logran. Pero la victoria completa la tenemos solamente cuando hay una intervención divina. La victoria completa la tenemos solamente cuando hay una intervención de parte de Dios. En este caso, los muros eran difíciles de destruir. Los muros eran tremendamente difíciles. Ellos no podían destruir tocando bocinas o gritando o simplemente batiendo palmas. No podían destruir una fortaleza. Pero el Dios de los cielos y de la tierra sí podía. Y así lo hizo. Como Dios nos va a ayudar y nos va a dar victoria sobre nuestros problemas, sobre nuestras luchas, sobre nuestras dificultades, tenemos que aprender a confiar, a tener fe en el Señor. Y luego dice que ellos subieron derecho hacia adelante, cada uno hacia adelante, y tomaron la ciudad. Ellos no podían derribar el muro, Dios lo derribó, pero ellos sí podían tomar la ciudad. Dios va a derribar algunos muros en tu vida que tú no puedes derribar, pero va a haber guerras que tú vas a tener que pelear. Y es ahí donde Dios te va a enseñar y a mostrar qué cosas son para Él, para que Él dé victoria, y qué cosas son tu responsabilidad. Podemos hablar en esta tarde entonces y sacar 4 cosas. En primer lugar, los planes del Señor están en su palabra y Él tiene planes para nosotros. Es bueno averiguar y leer en la palabra cuáles son los planes del Señor para nosotros. Lo importante no es lo grande del problema, sino lo grande del poder de Dios. Y es bueno que aprendamos a vivir en ese poder de Dios que Dios quiere darnos para sacarnos adelante y para que podamos tener su bendición y su gracia. Debemos aprender también a esperar en Dios, pues así nos aseguramos que la victoria sea completa. Y por último, debemos saber que en todas nuestras victorias siempre la gloria será para el Señor. Los muros de Jericó cayeron porque el poder de Dios los hizo caer. Quiera Dios que tú aprendas a esperar en Dios, a confiar en sus planes y que recibas grandes victorias del Señor. Que Dios te bendiga ricamente. Qué bueno que pudiste mirar también este video. Te agradecemos por haber prestado atención, por haber estado estos minutos con nosotros en la cocina, aquí, y yo pienso que el Señor también está con nosotros, está aquí compartiendo esta mesa contigo y conmigo. Quiero decirte que estamos en nuestra página de Facebook y también estamos en allí los videos de YouTube, Iglesia Ven Jesús Te Ama, desde la cocina. Nuestra iglesia está en la ciudad de Montevideo, en el barrio de La Unión, la calle Fray Ventos 3781, entre la calle José Cerrato y Cipriano Miró. Aquí tenemos reuniones los martes a las 19 horas y los domingos a las 18 horas. Tenemos también actividades para niños, actividades para jóvenes, tenemos actividades también para damas, para caballeros, y bueno, esperamos verte un día de estos si tú quieras visitarnos. Si nunca has ido a una iglesia, pienso que va a ser una linda oportunidad para que conozcas una iglesia evangélica. Y si ya has ido, pero hace tiempo que no vas, bueno, quizás sea la oportunidad que tengas de volver al camino del Señor. Y si ya estás yendo a una iglesia, queremos que este video te bendiga y que tú puedas seguir firme allí en el lugar donde Dios te ha puesto para que seas de bendición también. Que Dios te bendiga muy ricamente, y si puedes, nos agradaría que compartieras este video con alguna persona que no conoce al Señor o que está apartado, para que podamos también a través de este medio serle de bendición a ellos también. Que Dios te bendiga ricamente.